Si has trabajado con Angular, seguro que has usado ngModel para hacer binding bidireccional. Pero ¿sabías que Angular 17 ha introducido una nueva API llamada Model que podría cambiar la forma en la que manejamos los datos? Lo que poca gente sabe es que la nueva API de Model Signal no solo es más eficiente, sino que elimina la necesidad de usar Event Emitter para emitir datos hacia los componentes padre. Además, tiene un rendimiento mucho mejor. ¿Quieres saber por qué? Durante años, ngModel ha sido la opción por defecto para manejar el binding bidireccional en formularios y componentes. Sin embargo, con la llegada de los signals en Angular 17, los Model Signal ofrece una nueva alternativa. ¿Pero realmente vale la pena cambiar? Lo interesante es que Model es reactivo por naturaleza y evita problemas comunes de cambio de estado en Angular. Y en un momento te mostraré cómo puedes empezar a usarlo en tu código. Vamos a ver la estructura del proyecto que utilizaremos en este vídeo. Tendremos un componente padre y este componente padre tendrá dos componentes hijos. Bueno, en realidad son tres. Lo que pasa que dos tienen el mismo comportamiento. Por una parte tendremos un componente hijo que será un select de HTML, donde podremos seleccionar la opción que queremos mostrar en la aplicación. En el caso de esta aplicación, tendremos una lista de películas y una lista de videojuegos. En función de lo que se elija en el componente de favoritos, que es el que tiene el select, se enviará la opción elegida al componente padre y en función de lo que se haya elegido, se mostrará el componente con la lista de los videojuegos o con la lista de las películas. Antes de meternos en código, déjame mostrarte cómo se verá nuestra aplicación funcionando en el navegador. Esta es la aplicación que vamos a usar en el día de hoy. Como puedes ver, la aplicación está separada en dos rutas. Una que utilizará ngModel y otra que utilizará Model Signal. Como puedes observar, las dos rutas forman de la misma manera. Tenemos un componente hijo donde seleccionamos la categoría que queremos mostrar y en el componente padre mostramos el resultado de los datos que queremos mostrar. En el caso de la categoría películas tenemos un array con estas películas. Y en el caso de los juegos tenemos un array con estos videojuegos a mostrar. Ahora que hemos visto la app en acción, vamos a desglosar el código paso a paso para entender cómo funciona. Primero, veamos cómo funciona ngModel, cuáles son sus ventajas y sus limitaciones, para luego comparar si Model Signal es realmente una mejor opción. Aquí tenemos el template del componente padre para el ejemplo de ngModel. Aquí utilizamos varios componentes. En este caso, nuestro componente de favoritos será un select donde elegimos qué queremos ver, si queremos ver películas o si queremos ver juegos. Veamos en detalle cómo funciona el componente de favoritos. Esta es la lógica que tiene el componente padre de ngModel. Como puedes ver, solo son dos variables de tipo enum, que en función de lo que hayamos seleccionado en el componente de favoritos, mostraremos el componente de películas o el componente de juegos. Este es el template del componente de favoritos. Es un select de HTML con dos opciones, películas o juegos. El select recibe un input del componente padre que guardamos como favorito. Y luego, como puedes observar, el componente de favoritos utiliza un output para emitir el valor al componente padre que se ha seleccionado como opción en el select de favoritos. Y aquí puedes ver la lógica de los inputs y de los outputs. Para hacer el manejo bidireccional, lo que estamos utilizando es la directiva propia de Angular ngModel. Si nos vamos al código fuente de Angular, veremos lo siguiente. Aquí tenemos el código fuente de Angular, donde se declara la directiva ngModel. Como puedes ver, la directiva ngModel en realidad por dentro está utilizando un input y un output. Por eso en nuestros componentes, cuando utilicemos ngModel, podemos utilizar un input y un output para recibir los valores del componente padre o para emitir valores al componente padre. Aquí incluso tienes un ejemplo que el propio equipo de Angular ha añadido para que entiendas el uso y el funcionamiento de esta directiva. Para utilizar la directiva ngModel tenemos que importar form modules de Angular Forms. Vale, ahora que ya hemos entendido cómo funciona el componente de favoritos, continuamos. Seguro que en la explicación del componente de favoritos te has fijado en la sintaxis que está aquí. Pero ¿sabes por qué se escribe así? Esto se llama el banana in a box. Es como si la banana, los paréntesis, estuvieran dentro de la caja, los corchetes. De ahí el nombre. Cuando el componente favorito emite el valor que se ha seleccionado en el select, lo recogemos en este componente y en función de lo que se haya seleccionado mostramos el componente de películas
o de juegos. El componente de películas es muy sencillo, solamente es un template con un for de películas, las cuales son estas, y el componente de videojuegos es lo mismo. Tenemos un for con los videojuegos y los videojuegos son estos. Pero si te has fijado, Engine Model tiene un problema, y es que no es lo más eficiente cuando trabajamos con cambios de estado a gran escala, porque para la comunicación bidireccional tenemos que utilizar siempre un input y un output. Y aquí es donde entra la nueva API de Model Signal. A partir de ahora veremos las diferencias entre Engine Model y Model Signal. El template es prácticamente igual, pero en la lógica del componente ya empieza a cambiar el asunto. En la comunicación con los componentes padres, eliminamos la necesidad de utilizar un event emitter. La propia variable que utilizamos de input, que sería favorito, nos sirve para emitir datos hacia el componente padre. El componente que utiliza Model Signal no necesita emitir valores porque el signal ya está linkeado con el componente padre. Entonces solo tenemos que actualizar su valor. Dale a like y suscríbete.